El índice o tabla de contenidos, vamos a hablar sobre la entrevista médica, que también se denomina anamnesis. Muy importante la relación médico-paciente cuando uno hace esta entrevista. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica? La definición de historia clínica, las características de la historia clínica, los objetivos, partes de la historia clínica. ¿Qué cosa viene a ser la semiología médica? Que es el conjunto de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Y acá en esta parte vamos a empezar con la endoscopía. Tanto cuando uno observa que la primera impresión del paciente es su facies y algunos signos destacados. Con respecto a la entrevista médica, como ven acá ustedes, el objetivo generalmente de esta entrevista o interrogatorio es llegar a un diagnóstico, pero que es un saber compartido. Es decir, que se basa en el conocimiento del médico, como también la información que nos va a dar el paciente. Y el tratamiento es siempre un acto igualmente también de cooperación entre el médico y el enfermo. La relación médico-paciente es un acto médico trascendental en una buena anamnesis o interrogatorio. La importancia también del saludo y la presentación ante el paciente. Esto nos va a permitir darle confianza también al paciente para que nos dé la adecuada información. Y también el camino a una buena hipótesis diagnóstica nos va a permitir. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica? Constituye un expediente esencial para los seres humanos. ¿Ustedes me ven el puntero que lo estoy moviendo? Sí, doctor. Ya. Es una herramienta importante que ayuda a obtener información sobre el estado de salud de las personas. Esta historia clínica es el registro de la evolución cronológica o secuencial del estado de salud de las personas, indispensable en el ejercicio profesional de la medicina. Los principales actores de este documento denominado historia clínica es el médico y el paciente a través del acto médico. ¿Cómo se define la historia clínica? Es un documento médico donde se consigna todo lo referente a la evaluación semiológica, que es el conjunto de signos y síntomas, de una persona sana o enferma. Describe en forma cronológica, ordenada, todo lo relacionado al paciente, desde el nacimiento hasta su muerte, sus antecedentes y su evolución en el tiempo. Generalmente es importante que se registre con letra legible como testimonio de una relación médico-paciente o acto médico. ¿Cuáles son las características de esta historia clínica? Es confidencial. Normalmente uno no puede distribuir así en forma desordenada. Normalmente, como es un documento personal, a veces el paciente lo puede solicitar, pero a través de un trámite administrativo con mesa de parte, en cualquier institución. Tiene que ser integral, donde están todos los datos del paciente. Es secuencial, o sea, ordenado y también racional, porque se basa en la información recibida del paciente, pero también en el análisis que va a hacer el médico de recibir esa información y discernir cuál es lo importante y cuál es lo banal. Generalmente, a través de las leyes de salud, la historia clínica es disponible al paciente, pero a través de un trámite, digamos, administrativo.
y generalmente es obligatorio para toda institución de salud, tanto pública como privada, desde un centro de salud hasta un hospital nivel 4. ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica? Como pues, dice acá, es un documento médico asistencial primordial que es el más importante. También sirve para la docencia, como lo estamos haciendo nosotros con ustedes. Sirve también para una evaluación de control de calidad a través de auditorías. Administrativo también, cuando uno lo puede solicitar, un documento médico legal, porque cuando hay denuncias, realmente el juez o el fiscal lo solicita a través de un proceso administrativo y se le proporciona, y también como un documento de investigación. Y no olvidar que es muy importante, ustedes que están en entrenamiento, debe ser legible, íntegro, preciso y elegante. No, digamos, acostumbrarse a nosotros que nos conocen médicos con mala letra y nadie nos entiende. Ustedes que están comenzando, traten de siempre escribir la historia clínica con letra bastante legible, y eso también incluye evitar abreviaturas, porque las abreviaturas nosotros nos entendemos, pero como es un documento, por ejemplo, médico legal, a veces el juez, el fiscal no comprende el argot médico, y por eso que es muy importante escribirlo en forma clara, precisa, ¿no? También con respecto a e-salud, creo que ya tienen historia clínica electrónica y es más fácil porque ya no se necesita escribirlo, pero el Ministerio de Salud todavía nosotros usamos la elaboración de la historia clínica a través de la escritura a mano. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? La anamnesis o interrogatorio, el examen físico, en esta orden. En tercer lugar, el diagnóstico, previamente con los diagnósticos sindrómicos, y después viene el diagnóstico ya nosológico, el tratamiento, la evolución del paciente. Formatos especiales significa exámenes auxiliares, como de laboratorio, o de imágenes como radiografía de tórax, etcétera, etcétera. Y la epicrisis, realmente que es un resumen cuando, por ejemplo, el paciente sale de alta, uno le hace un resumen de historia clínica en un formato que se llama epicrisis. Acá, como ustedes ven en este fluxograma, la historia clínica empieza con la ectoscopía, sigue con el interrogatorio, la anamnesis, continúa con el examen físico, diagnóstico, tratamiento, el plan de trabajo, que acá viene, digamos, los exámenes auxiliares, que me van a ayudar a confirmar el diagnóstico presuntivo, la evolución y también la epicrisis. La anamnesis realmente es lo que es la primera impresión que tenemos frente al paciente cuando hacemos la entrevista, y realmente hay que considerar siempre la edad aparente, el estado de gravedad y algunos signos destacados. En la anamnesis realmente está la filiación, después vienen, digamos, el relato cronológico de la enfermedad actual, y en los antecedentes a su vez se dividen, y esto lo vamos a desarrollar poco a poco, antecedentes generales, personales, etcétera, etcétera. En el examen físico tenemos la parte de examen físico general, que es lo que vamos a desarrollar en esta parte de semiología general,
Y regional lo vamos a desarrollar solamente de cabeza y cuello, porque el resto ya lo van a ver en los diferentes segmentos de cada especialidad. Como le había dicho, la semiología médica son manifestaciones de la enfermedad, que es un conjunto de búsqueda de síntomas, que es algo subjetivo y es referido por el paciente. Por ejemplo, el dolor. Yo no puedo, digamos, sentir el dolor, es propio del paciente y eso se denomina subjetivo. En cambio, el signo es objetivo, es lo que yo observo al paciente en la entrevista o en el examen físico que estoy realizando. Y nace de la observación y análisis por parte del médico. Por ejemplo, estoy auscultando, digamos, los ruidos cardíacos. Eso es un signo. En cambio, un síntoma, vuelvo a repetir, en lo que manifiesta el paciente, por ejemplo, un dolor de pecho, de cabeza, etcétera, etcétera. Y este grupo de síntomas y signos se le denomina síndrome. Este síntoma también, que es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes del cuerpo, ustedes con la práctica tienen que diferenciar el síntoma general, que es aquel que es común a distintas patologías de diferentes aparatos y sistemas. El síntoma específico es aquel que es común a patologías de un mismo aparato. El signo patognomónico es un síntoma característico que orienta al diagnóstico. Por ejemplo, el famoso enfermedad de COVID se ha encontrado, por ejemplo, en un grupo de pacientes que tienen anosmia, es decir, dificultad al olfato, y también disgausia, o sea, dificultad al gusto, y se puede decir que es un síntoma patognomónico o característico de esta enfermedad viral. Y síntomas banales son los que narra el paciente sin tener mayor importancia en el diagnóstico. Y eso también es importante. Si yo estoy pensando en hipótesis diagnósticas, más o menos tengo que buscar qué síntomas van a estar relacionados. Y los que no están relacionados se denominan síntomas banales. El signo, como había dicho, son manifestaciones objetivas, físicas o químicas, que se reconocen al examinar al paciente. Ejemplo, por ejemplo, modificaciones en el pulso. Cuando yo examino el hígado y encuentro agrandado por debajo del reborde costal, se llama hepatomegalia. El signo patognomónico es aquel que muestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad. Y el síndrome es el conjunto de estos signos y síntomas que existen en un momento dado y definen un estado. ¿Cuáles son los componentes del estudio semiológico? Siempre empezamos con la primera impresión del paciente, que es la histoscopía. Normalmente a veces en algunos no lo consignan, pero es bueno, aparte, digamos, de entrenamiento, consignarlo en la historia clínica. Después viene el interrogatorio, anamnesis, donde está, digamos, los síntomas y signos principales. También está la enfermedad actual, también están los antecedentes. Después sigue el examen físico, donde uno usa 4 pasos: la inspección, que es la observación, la palpación, la percusión y la auscultación a través del estetoscopio.
Y esto me va a dar hipótesis diagnósticas sindrómicas y también una hipótesis diagnóstica nosológica. Y lo voy a corroborar a través de exámenes complementarios o auxiliares, que puede ser análisis de sangre o imágenes. En cuanto a lectoscopía, deriva de la palabra ectos, o sea, fuera, y scopus, observar, observar de afuera. Es la primera observación rápida, global y metódica de las particularidades del paciente, morfológicas y dinámicas. Por ejemplo, acá en esta ectoscopía, Astocóndor, ¿me puedes decir, digamos, desde el punto de vista de la ectoscopía, cuál es el género del paciente? Masculino. No, pero sí, parece masculino. Es un niño. ¿Me escuchas, Astocóndor? Sí, es de sexo masculino. Sexo masculino. La edad aparente. Bueno, edad aparente podría ser 10 años. Ya, perfecto. Eso pones tú en tu endoscopía cuando estás escribiendo, elaborando la historia clínica. Ya, gracias. Adriana, ¿me escuchas? Sí, doctor. El estado de gravedad, realmente uno habla en aparente mal estado general, en aparente regular estado general o aparente mal estado general. ¿Qué te impresiona? Mal estado general. Ya, correcto. Gracias. ¿Y tú, Úrsula, qué signo destacado me podrías decir del paciente? El signo de desnutrición crónica. Ya, correcto. Héctor, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Algún otro signo destacado que te impresiona? Que está desorientado el paciente. Ya, correcto. Lucero Vaca, ¿algún otro signo destacado? Tal vez que, bueno, tal vez la fascia también muestra que no se siente bien, ¿no? Supongo que anímicamente también estaría un poco mal. Ya. ¿Dirías una facie desde el punto de vista médico, una facie es normal, anormal, muy adelgazada, muy regordete? ¿Cómo lo describirías esas facies? Anormal, muy adelgazado. Así es. Eso es lo que tienen ustedes poco a poco con la experiencia de escribirlo a través de la endoscopía en la historia clínica. ¿Y algún voluntario que me diga el entorno del paciente? Doctor, ¿podría ser que se encuentra en un hospital, un centro de salud? Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Avilés. Avilés. Úrsula. Sí, correcto. Se encuentra en un ambiente hospitalario. ¿Qué otra cosa podrían decir del entorno del Doctor, paciente? ¿Perdón? doctor, buenos días. Bueno, soy Astor, doctor. Bueno, acabo de entrar. Entró hace ratito, pero quería interrumpirlo. Bueno, ¿puedo responder lo que está preguntando? ¿Cuál es su nombre de usted?
Es Jocelyn Astor Suárez, doctor, no que llamó lista hace ratos y no me dijo que estaba fallando, entonces entré hace ratos, pero no quería interrumpirle la clase que estaba haciendo. Ya, correcto. ¿Qué me dices, Jocelyn? Bueno, doctor, como es que mi cuñada está en un hospital, también se ve que se encuentra, ¿no? Con al lado parece su mamá, que Así es está de un que familiar. le apoye a su hijo, ¿no? Ya, correcto. Bueno, gracias. Doctora María, disculpe, yo también entré hace rato. Mentor Yo me quería es cortar. ¿Perdón? encuentra en una pobreza, tal vez es. ¿Podemos continuar? Continuamos. No, sí, Doctor, me buenas refería de noches. que una característica más de su entorno podría ser de que la persona, tanto como él como su posible mamá, se encuentra en una situación de pobreza. Correcto. Está muy bien. ¿Continuamos? Ahora, la importancia de la etoscopía permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad. Exige entrenamiento en la observación y puede valorarse a través de los siguientes puntos de que ya la habíamos mencionado. ¿Cuáles son los factores que favorecen una etoscopía adecuada? A través del médico hay que tener respeto, paciencia, competencia, conocimientos, adaptabilidad. A través del paciente, que esté en una posición adecuada, que haya confianza, una ropa apropiada, esté relajado y también desnudo para poder después examinarlo. En cuanto al ambiente, realmente también muy importante que haya una privacidad, silencio, una temperatura adecuada y una adecuada iluminación. Inspeccionar generalmente es examinar, reconocer atentamente. Empieza con el saludo al enfermo. Ahora, mirar es diferente que ver. El ver es un arte que debe ser aprendido poco a poco. Y mirar es el observar nomás simplemente. Exige toda la atención del examinador a través de la iluminación y técnicas adecuadas, como el respeto hacia el paciente. Puntos de observación: prenda de vestir, el aseo corporal, la contextura corporal, talla, actitud, acompañante, entorno. En la etoscopía, no todo paciente tiene signo etoscópico de importancia. No se debe forzar su búsqueda. Puede desorientar en lo que sigue de la historia clínica. Con la experiencia se sabrá catalogar si un lado etoscópico es de utilidad o no. Hay ciertas diferencias de etoscopía con el aspecto general. La etoscopía es un diagnóstico presuntivo, en cambio en el aspecto general está descrito en la historia clínica. En la ectoscopía puede no consignarse, en cambio el aspecto general siempre debe consignarse. La ectoscopía es rápida, de la primera impresión, el aspecto general es pausado. En la ectoscopía requiere mucha experiencia para la interpretación y el aspecto general requiere ser ordenado y consignado en la historia clínica. Y finalmente, en la ectoscopía, al inicio de toda historia clínica se consigna y el aspecto general se consigna al inicio del examen físico. Acá, por ejemplo, ¿qué ven en esta paciente a la ectoscopía? ¿A un Presente voluntario? Hepatomegalia. ¿Cuál es su nombre? Avilés. Avilés. Una hepatomegalia, ya. ¿Algo más? Dice su edema nombre. Edema en los Primero me extremidades. dice su nombre y después dicen la respuesta. Astocóndor. Astocóndor. ¿Qué te Ajá. impresiona, Astocóndor?
El edema en las extremidades inferiores, como también en el abdomen. Ya, Posible así. correcto. Perdón, ¿algo más? Tal vez una posible ascitis. Ya, correcto. ¿De qué género? ¿Sexo? Femenino. Doctor, puede ser de sexo, parece sexo femenino, como es con mis compañeras que está un poco edematizado en las partes inferiores de los pies. Ajá, así es. Perfecto. Hemos visto, o sea, consignar siempre el sexo, después el estado de gravedad, ¿qué les parece el estado de gravedad? Severo, Daño, doctor. doctor. ¿Está en mal estado la paciente? Ah, perfecto. Siempre ustedes digan en aparente mal estado general, o en aparente regular estado general, o en aparente buen estado general. ¿Correcto? Después los signos destacados creo que ya lo han dicho. Vamos a continuar. En esta otra paciente, a un voluntario diciendo su nombre. Yo, doctor, Héctor. Aycachi. Héctor. Sí, doctor. ¿Ya? Sí, dime, Mm, Héctor. Paciente femenino eh, que ¿Ya? presenta acropaquia, ¿Ya? eh, aparente mal estado general. Ujú. Eh, la acropaquia me hace pensar en una enfermedad respiratoria como EPOC. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Mm, Pareciera que estuviera cianótica, ¿no? O con, bueno, los labios. ¿Ya? Esos serían, digamos, signos aparentes. Lo pondrías. Sí, Correcto. Gracias, Héctor. Continuamos. ¿Algún voluntario? Yo, doctor. Yo, ¿Cuál es tu nombre? Lucero Vaca. Lucero Vaca. Dime, Lucero. Ya, bueno, se aprecia una paciente femenina de aproximadamente podría ser unos, parece una niña, pero tal vez la imagen nos miente. Aparte, dentro de los signos destacados, podemos ver que está en un mal estado debido a que posee una contextura muy delgada, además de que dentro de los signos también se puede observar que posee hemorragias, como se ve aquí, pulmonares, incluso también porque tiene un paño, ¿no? Con sangre y eso se ve que, o sea, no es algo que ha sucedido del momento, sino en un largo tiempo, ¿no? Además de que está pálida, débil, ¿no? Y bueno, por lo que se ve ahí, tiene cierto grado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya, correcto. Gracias. Continuamos. Y en esta otra dibujo a un voluntario diciendo su nombre. Doctor, buenos días, ¿me escucha? ¿No escucho bien? Doctor, Disculpa. buenos días. ¿Ustedes se escuchan, jóvenes? ¿El audio? No, se escucha interferencia, doctor. Y parece que hay un poco de interferencia. ¿No está algo prendido, alguna radio, televisión? No,
así su señal, doctor. O si no, que escriba su respuesta nuestra compañera Analía Avendaño. Allá, Ajá, para que pueda ser calificada también. ya, correcto. En el chat creo que... Y para ver el chat que está escribiendo, ¿cómo se ve? Ya, doctor. Ahí tiene iconos en la parte superior de arriba en el Teams. No sé si puede verlo. Ahí, ¿no? No, en el Teams, doctor. Ah, en la pantalla del Teams. Sí, en la pantalla del Teams. Ya, en este caso tendría que reducir la imagen. Lo reduzco. Ajá, Y después el Teams. entro al En la, Teams. ajá. Y en la parte superior hay iconos. A ver. No me quiere abrir. Ah, acá dice chat. Ujú. Sí, ahí está lo que respondió nuestra compañera. Dice compartir informe de asistencia. No. Chat. Chat. Analí Ajá. Avendaño. Me dice, doctor, buenos días. Soy Analí Avendaño. Veo en la imagen una persona mujer con estrías en el cuerpo, abdomen protuberante. ¿Ya? ¿Sí me escuchan, ah? El Sí, audio. sí, doctor. Doctor, también podría agregar que se le conoce como síndrome de Cushing, ¿no? Ya. Por el estómago, bueno, la parte del abdomen abultado, y eso se debe a un hipercortisol, ¿no? Una elevada cantidad de cortisol producido en sangre. Ya. Correcto. Eso es lo que tú estás ya pensando, es tu hipótesis ya diagnóstica, pero eso no lo vas a poner en la etoscopía, solamente lo vas pensando. Solamente pones los signos destacados, el estado de gravedad, la edad aparente, el sexo. ¿Correcto? Ah, ok, doctor. Ujú. Pero te va a servir esa hipótesis sabiendo más o menos lo que estás pensando en incidir en el interrogatorio. Y después en el examen físico también confirmarlo y después con esto llegar ya a diagnósticos sindrómicos, diagnóstico presuntivo y confirmarlo con exámenes auxiliares. Esos son los pasos a seguir, ¿correcto? Ahora vamos a ver. Voy a compartir nuevamente. Ventana. Introducción a la... Ya. ¿Ven ahí ustedes la figura? ¿Perdón? ¿Ven la Mm, figura? no, doctor, bueno, sigo viendo la misma figura, la Voy del a... síndrome de Cushing. Ahora sí tengo. ¿Ven acá diapositivas? No, doctor, no se puede observar. ¿Ven? No, doctor, todavía. Mm. ¿Y ahora? No, doctor. Vemos su pantalla donde están las carpetas, pero no se ve Ya, no se ve la diapositiva. voy a...
¿Y ahora ven? No, doctor, no se puede No, observar. doctor. ¿Me está compartiendo? Voy a dejar de compartir, ¿será? Porque dice, el uso compartido se ha puesto en pausa. Doctor, comparta nuevamente. Vamos a ver. O si no, doctor, no, pero mejor sería que usted comparta. Dije, si no, yo comparto para no... Creo que vas a compartir porque estoy un poquito... Ya, a ver. Voy a entrar nuevamente a una última. Un ratito. ¿Ven algo? No, doctor. Ya, voy a... ¿Y ahora? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Sí, vamos a avanzar. La 28, diapo 28. Ya. Continuamos. Y en esta figura... Avilés, doctor. Ya. Bueno, yo veo una fascie, la fascie hipotiroidea, que se caracteriza por la piel seca, por eso se ve el codo seco. Ya. Ujú. Correcto. Y en esta paciente hago un voluntario diciendo su nombre. Yo hasta cóndor, doctor. Ya. Sí, dime hasta cóndor. Carol ahí. Sí, el género de la paciente es femenino, una edad aparente de tal vez en sus 30, 40, 35 años, Ya. en un estado mal aparente de gravedad, ya que posee hay cierta pigmentación en los pezones y en sus areolas, como Ya. también pigmentación en sus mucosas, pigmentación cutánea y la presencia de, bueno, tal vez estas pecas sean recientes, eh, simultáneas a todos los demás signos, ¿no? Ya. Correcto. Gracias. A un voluntario diciendo su nombre. Doctor, buenos días. Astor, doctor. Astor Jocelyn. Sí, sí, doctor. Bueno, Dime. Astor. se encuentra un paciente femenino, será aproximadamente, le pongo de 12 a 15 años, no lo busco muy bien. Se ve con aparentemente mal estado, con los ojos caídos, como que tuviera en la parte inferior del ojo así como un poco edematizados, un poquito. Ya. Edemas, ¿no? Edemas un poco leves, ¿no? Ya. Correcto. Edemas, digamos, periorbitarios o más te impresionan en ambos párpados inferiores. En ambos párpados inferiores.
Sí, correcto. Bueno, gracias. Astor. Vamos a continuar. Acá ustedes ven que es importante cuando uno describe también las facies. Hay cierto árbol médico para una fascia cushinoide, o cara de luna le llaman, cara regordete. Una fase hipertiroidea, que están los ojos como cuando uno tiene un rostro de terror, ve cine terror y tiene esa característica. Por la fase lúpica, que generalmente hay, digamos, hiperpigmentación rojiza en ambos malares y sobre el ala de la nariz. En los libros van a encontrar signo del ala de mariposa, por ejemplo. Igualmente también este rostro de facies hiperpigmentada o este rostro de facies ictérica. Esta fase, digamos, cianótica, fase pálida, facies adelgazada, facie edematosa, por edema en ambos párpados inferiores. Acá vemos, digamos, en la endoscopía de una enfermedad hepática crónica, cirrótica, donde vemos un paciente de una edad aparente de unos 50 años, sexo masculino, con abultamiento del vientre, con signos, digamos, de punción y está con un esparadrapo y en un entorno, digamos, hospitalario. Por ejemplo, la fase cirrótica es ya la combinación de varias fases, como la ictericia, adelgazamiento e hiperpigmentación, presentando estigmas de daño hepatocelular. Se encuentra también rostro telangiectasia, que significa son como arañas vasculares, que a veces lo ve. La fase, digamos, colestásica. En este caso la ictericia es severa y de color verdoso. También en los libros ustedes encuentran facies colectácea por ictericia biliverdínica. En la piel se encuentran signos y rascado debido al prurito y también xantomas, que es acúmulo de grasas, y refieren deposiciones de color blanco que se denomina acolia. ¿Ya? Y esto generalmente es por enfermedades obstructivas de la bilirrubina directa. Acá tenemos una facies hipertiroidea. Se caracteriza por la combinación de varias fases generales. Está adelgazada y está ansiosa. Es una enfermedad multisistémica caracterizada por baja de peso, nerviosismo e intolerancia al calor. Presenta retracción palpebral, ustedes ven acá, exoftalmos, cuando uno ve que los ojos como están sobresalidos, que se denomina exoftalmos, que le dan una expresión de terror. Tenemos también esta fase, digamos, de hipotiroidea, que se caracteriza por la combinación de varias fases generales, edematosa, pálida, asténica, o sea, cansada. Es una enfermedad multisistémica, caracterizada por aumento de peso, bradisiquia e intolerancia al frío. Va a presentar caída de cabello, madarosis, macroglosia y voz ronca. Acá tenemos la fase acromegálica. Se caracteriza por crecimiento óseo acral excesivo, sobre todo de la mandíbula, con prognactismo,
Además, aumento de las partes blandas, de lo que da el rostro un aspecto tosco. Presenta voz profunda, cavernosa y debilidad de los músculos proximales. La fase cuscinoide, que se caracteriza por la combinación de una fase general edematosa como luna llena, rubicunda, presenta obesidad mórbida. Es una obesidad de tipo centrípeta, hay estrías de color rojo, vinoso y giba. La fase de Addison se caracteriza por la combinación de adelgazamiento e hiperpigmentación. Presenta también disminución de peso, hipotensión arterial y signos de hipoglicemia. Es más frecuente en varones, hay hiperpigmentación de piel y mucosas. La fase lúpica, hay un eritema malar en forma de alas de mariposa, enfermedad frecuente en mujeres jóvenes, manifestación más frecuente es el compromiso articular, y esta fase es parecida a la que se presenta en la politermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune. La fase esclerodérmica se caracteriza por fase atrófica, por borramiento de los surcos y líneas de expresión, además disminución de la apertura bucal. Es como si hubieran estirado la piel de la cara como fase de ratón, lo encuentran en los libros. Presenta además dedos en forma de salchicha y fenómeno de Raynaud. La fase ictérica flavínica, que a diferencia de la ictérica biliverdínica, esta ictericia se observa palidez de piel y mucosas. No presenta coluria. En cambio, en la ictericia biliverdínica sí presenta coluria. Este tipo de ictericia es producido por anemia hemolítica, por predominio de bilirrubina indirecta, que es su fisiopatología, y se puede acompañar de esplenomegalia. La fase adenoidea puede darse en el caso de niños que respiran por la boca, por la presencia de adenoides. Permanecen con la boca entreabierta y pueden tener menor desarrollo del mentón. Ahora, ¿qué signos destacados? Por ejemplo, a un voluntario que me diría de acá, dice su nombre. Sí. Avilés, doctor. Avilés, sí, dime Avilés. ¿Digo la observación nomás o...? De la etoscopía, ¿cómo Y la describir? lectoscopía, ok. Bien. Abdomen abultado y, bueno, brazos y miembros superiores e inferiores más delgados de lo normal. Y cara redonda, como media luna. Ya, correcto. O sea, tú en tu historia clínica pondrías primero género, sexo, aparente, Género aparente femenino. femenino, después edad aparente, Edad. Entre 35 y 45 años. perfecto. Después estado de gravedad, Mal estado general. Aparente mal estado general. así es, correcto. Después signo destacado, Signo. mm, Veo la fase de Cushing. Para la fase. ya, una fase perfecto. Muchas gracias. Continuamos. En esta diapositiva, un voluntario diciendo su nombre.
Adriana, ¿estás? Sí, doctor. ¿Qué me podrías decir en la etoscopía? ¿Qué género? Ya sería un paciente. En la primera de blanco y negro, bueno, a mi parecer es un paciente de género masculino, entre Ya, una edad entre 35 40 años. ya, Aparentemente, bueno, está en mal estado de gravedad. ya, Bueno, moderado, creo que puede ser moderado estado de gravedad, porque presenta edema, pero no, bueno, yo lo veo no tan marcado. ujú, También la parte del cuello, también. Bueno, eso es lo único que puedo ver por la imagen, doctor. No, no puedo ver más. correcto. Así lo escribes en la historia clínica. Y generalmente uno ve como signo destacado aparentemente un edema facial, ¿ya? Y del cuello aparente también, no se ve muy bien. Y acá también aparente edema de extremidades superiores. ¿Mm? Y también aparentes signos destacados acá de circulación venosa colateral en el tercio superior del tórax anterior. Y realmente esto ustedes lo van a ver en un síndrome que reúne estos conjuntos de signos y síntomas denominados síndrome de vena cava superior. Y antes de la década de 70 estaba relacionado por tuberculosis, sobre todo de la parte superior del tórax, pero actualmente uno lo ve ya en tumores malignos o cancerosos del mediastino, ¿ya? Por ejemplo, un linfoma. Eso van a ver en estos pacientes que tienen estas características. Acá algún voluntario dice su nombre. Por ejemplo, acá esta mano que le impresiona. Doctor, buenos días. Soy Astor. Bueno, observo que se encuentra edematizados. Los dedos, Sí, los dedos están edematizados. ¿ya? ¿En qué región interfalángica, digamos acá distal o proximal? Proximal. Proximal, sobre todo, yo pondría, por ejemplo, en la historia clínica, no sé si qué sexo es, porque solo veo nomás las manos, no sé, digamos, la edad aparente, pero signos destacados, como muy bien has dicho, edema de los dedos en ambas manos, con, se puede decir, nodulaciones interfalángicas en ambas manos proximales, ¿correcto? Sí, doctor. Ahora, pasamos a la siguiente figura, a un voluntario con su nombre. ¿Qué signos destacados le impresiona? Dedos en palillo de tambor, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Héctor, Aikachi. Ah, Héctor. El dedo palillo de tambor. Muy bien, así has dicho ya el término ya médico, pero ¿cómo lo describirías? Abultamiento, agrandamiento de las uñas, de la punta de los dedos.
sería, digamos, el término que usarías para describirlo sería abultamiento o nodulación interfalángicas de todos los dedos, que me impresiona de la mano derecha, puede ser, proximal o distal. Distal. Distal en dedo índice, dedo medio, dedo meñique, y proximal en el dedo anular, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Algún voluntario? Yo, Yo, doctor, Aventaño Galván. Aventaño, Adriana. Galván. Sí, doctor. Sí, dime. En esa imagen, como se ven azules las partes de los dedos, podría ser un síndrome de Raynaud, que es muy característico. Por Esa es tu el, hipótesis diagnóstica, pero ¿cómo me describirías en el signo destacado de letoscopía? podría ser un paciente con cianosis, porque no hay suficiente oxígeno, por eso están azules. Ya. ¿Qué más describirías? Acá, acá, acá. Acá que llama la atención, forma de los dedos, regordetes, alargados. Doctor, ¿podría participar? Sí, ¿cuál es tu nombre? Avilés, doctor. Sí, Eso dime. es, veo una falta de irrigación, Ya, ¿no? Un bloqueo de la irrigación sanguínea ya. y, y bueno, por eso la pérdida de color, ¿no? Es un signo del fenómeno de Raynaud. Ujú. Ajá, Esa es tu hipótesis diagnóstica, esa es mi pero en la hipótesis. descripción ustedes ven, como lo han mencionado, que mi hipótesis diagnóstica es síndrome Raynaud, que en los libros le van a decir que tiene, digamos, 3 fases. La fase pálida, la fase, digamos, cianótica y también ya azulada. Y en esta... yo, Lucero, Vaca. Bueno, ahí se puede observar que los dedos también tienen la forma de palillos de tambor. Aproximadamente en las falanges distales se observa nódulos o tal vez un engrosamiento de la piel. Está. Ya, correcto. Es como si no destacado. Vamos a avanzar. Como ven acá ustedes, esta es la esclerosis sistémica progresiva, donde van a ver edemas de los dedos en forma de salchicha. Hay borramiento de los pliegues de los dedos, ¿ya? Hay presencia a veces de úlceras también unguiales. Es una primera etapa donde hay edema, luego induración y finalmente atrofia. En una enfermedad que se denomina esclerosis sistémica progresiva, que es una enfermedad autoinmune. Acá en la osteoartrosis vamos a ver nódulos distales, que en los libros van a encontrar con el nombre de nódulos de Heberden, y nódulos proximales denominados también nódulos de Bouchard, con hipotrofia interósea, tenar e hipotenar. En la artritis reumatoidea vamos a encontrar sinovitis metacarpano-falángicas. Hay deformaciones en cuellos de cisne y en ojal. Hay atrofia interósea, tenar e hipotenar. Como ustedes habían mencionado, los dedos hipocráticos. Hay aumento distal de las partes blandas de los dedos, denominados también dedos en palillo de tambor, y uñas en vidrios de reloj.
Se presenta en estados de hipoxia crónica, como fibrosis pulmonar, infección supurativa crónica, neumónica y también en el cáncer de pulmón. Habíamos visto el fenómeno de Raynaud, donde hay cambio de color de los dedos. Primero hay una fase de palidez o blanquizca por vasoconstricción, después una etapa de rojo, que hay hiperemia, y morado o cianótica. En las enfermedades, por ejemplo, de tejido conectivo, se presenta este fenómeno en un 80%. Tenemos también el vitiligo, que hay placas acrómicas y se relaciona con una etiología autoinmune. Y acá también vemos realmente un aumento de volumen de la tiroides, como un bocio difuso. Y se observa a la inspección, observación, uno lo palpa también y también con el estetoscopio lo oculta. ¿Y cuáles son las causas de este bocio difuso en la enfermedad de Graves-Basedow, o la tiroiditis Hashimoto o la tiroiditis aguda? Son las fuentes de información que usó la doctora. ¿Podemos todavía avanzar una clase más? ¿Qué dicen, jóvenes? No habría problema. No, dependería de la opinión de mis compañeros y quizá tengan otras cosas que hacer. No sé. Ya. Tenemos media horita. Yo creo que sí hay que avanzar. Bueno, Ya. hasta las 8 al menos. Ya, ya vamos avanzando. Voy a cerrar acá. Vamos a... Se puede observar. ¿Pueden observar, jóvenes? No se observa. Observan. Vamos a cerrar de nuevo. Semestre. Acá. ¿Ya lo observan, jóvenes? Sí, ya se ve. Ya. Si vamos ahora a continuar, hemos visto la ectoscopía, que es la primera impresión cuando comenzamos a elaborar la historia clínica con el paciente. El segundo paso es la anamnesis, donde incluye pues, el interrogatorio propiamente dicho, la afiliación y la enfermedad actual. En cuanto a la anamnesis, vamos a ver la afiliación, la enfermedad actual, donde vamos a ver la fuente, los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si es brusca o insidiosa, el curso de la enfermedad, si la enfermedad
digamos, aparentemente me cuenta el paciente que con el tiempo va apareciendo nuevos síntomas, le denomino progresiva. Si me dice el paciente de que en un tiempo ha disminuido las molestias, después en otro tiempo nuevamente aparecen las molestias, eso se llama intermitente. O me dice el paciente de que las molestias han aparecido y permanecen en el tiempo, ese es estacionario. Acá es muy también importante el curso de la enfermedad. En la mayoría de historias uno lo hace desde el punto de vista cualitativo, usando estas palabras, progresivo, intermitente y estacionario. Pero también hay el punto de vista cuantitativo, que me gustaría que ustedes también lo revisen en el modelo de historia clínica del doctor Jesús Díaz. Por el tiempo que aparecen los síntomas, denomina un curso de enfermedad hiperaguda, aguda, subaguda, etcétera, etcétera. Y después viene el relato cronológico, que realmente ya es la relación secuencial de las molestias que dice el paciente. Y después vienen las funciones biológicas, que son la sed, la temperatura, etcétera, etcétera. La anamnesis es la información del paciente acerca de su enfermedad. Es la parte más importante. Yo diría que una buena entrevista que ustedes van a realizar con el paciente, voy a tener casi el 80% de un diagnóstico ya presuntivo. Después un 10% me va a ayudar el examen físico y otro 10% me va a ayudar los exámenes auxiliares. ¿Ya? Y se obtiene mediante el interrogatorio. Y puede ser directa cuando uno lo hace a través del paciente, indirecta a veces a través de un familiar o mixta. Y las partes de este interrogatorio están datos generales o filiación, la enfermedad actual y los antecedentes. Obtener la información de la historia clínica a través del interrogatorio o anamnesis es el arte que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través del relato oral o gesticulaciones datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Es el primer paso de la historia clínica. Como ven acá en este fluxograma, esta anamnesis puede ser directa, interrogando al paciente, o indirecta, interrogando al familiar. En la afiliación hay que uno recopilar, y realmente eso ya está, es fácil porque ya está escrito en los formatos. Incluso en el modelo ahí de historia clínica que les he mandado en materia de clases, tanto el modelo de Excel por la doctora Palomino como el modelo fotográfico del doctor Jesús Díaz mencionan esto: nombres y apellidos, la edad, el sexo, la raza. Es cuestión, digamos, de llenarlo nomás. Ocupación, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, su domicilio, estado civil, grado de instrucción, religión. Es importante también la religión porque los testigos de Jehová realmente a veces no reciben sangre y uno tiene que recopilarlo porque también uno a veces puede, como una urgencia que está un paciente con hemorragia, le hace la transfusión sanguínea y el paciente se puede hacer una denuncia, pero si uno lo pone ya adecuadamente, me va a servir como una defensa. Y sabe también que hay que respetar la decisión del paciente. El idioma, porque a veces también hay quechua hablantes. Por ejemplo, yo cuando
recibo pacientes quechua hablantes, necesito un familiar para que me ayude en el idioma. Ahora, si ustedes saben otro idioma aparte de español, mucho mejor. Persona también responsable también es importante poner, porque generalmente es la que cuida al paciente. Fecha de ingreso, por ejemplo, a hospitalización. La fecha de historia clínica que uno hace. Y también puede ser la fecha de ingreso a emergencia. Y después la fecha de ingreso, digamos. Sería primero la fecha de ingreso, por ejemplo, de emergencia y de la fecha de ingreso de hospitalización. Y acá ven, estos modelos están en formatos en las historias clínicas. Y la filiación acá, como lo habíamos puesto, se divide en todas estas acápites. En cuanto a la enfermedad actual, ver, digamos, yo pondría acá en la enfermedad actual el motivo de consulta, o sea, siempre uno decir al paciente por qué ha venido. Y eso es lo que te dice el paciente, tú puedes, digamos, considerarlo como, digamos, motivo de consulta. Y además me va a servir como los síntomas principales y síntomas también a veces secundarios. Después, según lo que me relata el paciente, voy a determinar el tiempo de enfermedad. Esto es un arte, esto es práctica, ¿no? Y también, según lo que, digamos, informa el paciente, voy a decir si el inicio es brusco o insidioso. También cómo van las molestias, voy a decir desde el punto de vista cualitativo, el curso de la enfermedad si es progresiva, intermitente o estacionaria. Y todo esto me lo va a dar el relato cronológico del paciente. Siempre yo recomiendo preguntar al paciente por qué ha venido y tener la paciencia de escucharlo. Después que él termina su relato cronológico, ya incidir en estas preguntas si no está muy claro cuál va a ser, digamos, mis síntomas, o sea, cuál va a ser mi motivo de consulta, mis síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio y el curso de la enfermedad. Las fuentes realmente es la fuente de información del paciente, la fuente de referencias, fuentes acostumbradas de atención médica también del paciente, pues de familiares. El motivo de consulta que es, yo siempre le hago la pregunta, ¿qué lo hizo consultar? Y acá hay que ver y diferenciar con la experiencia el síntoma cardinal y los síntomas secundarios, porque ya estoy acá pensando en hipótesis también diagnósticas. Invitar al paciente a expresar el motivo de la consulta. Dejar que se exprese en sus propios términos. Tratar de guiarlo en relación al síntoma principal, si por ejemplo divaga. Todos los hechos deben ser tomados en cuenta y analizados minuciosamente antes de descartarlos. Si tiene muchas molestias, interrogar sobre la que no parezca más importante. ¿Ya? Los análisis de síntomas, hay que ver la forma de inicio y su cronología, la localización y redacción del síntoma, características del síntoma, la intensidad del síntoma, factores desencadenantes, síntomas acompañantes, factores iatrogénicos y factores ambientales. Esa es la regla mnemotécnica de Alicia. Recomendaciones. Tratar que el paciente defina lo que quiere expresar.
con algunos síntomas como vértigo, decaimiento, malestar, etcétera, etcétera. Tomar en cuenta los problemas de comunicación originados por el idioma o grado de instrucción. Siempre ponerse a la altura del paciente. Las preguntas no deben insinuar la respuesta. Deben ser genéricas y secuenciales. ¿Dónde le duele? Si irradia el dolor. ¿Hacia dónde? ¿Cómo calma? Tener paciencia y tomar en cuenta las dificultades del paciente. En cuanto a la enfermedad actual, hay que ver la forma de inicio y cronología, definir con exactitud el modo como se inicia la enfermedad, hasta cuándo podría decir que está bien o sano. Si no puede precisar, interrogar en relación a fechas de fácil recordación, Navidad, fiesta patria, cumpleaños, etc., etc. Si el síntoma es intermitente, que especifique la frecuencia y periodicidad, describiendo un episodio típico completo. Cuanto a la localización y redacción del síntoma, que señale con un dedo, si es posible, el sitio de su molestia y su irradiación, que trate de precisar la profundidad. Sus características. Con frecuencia el paciente no sabe describir y recurre a comparaciones. La barriga se me pone como un tambor, la cabeza me explota, etcétera, etcétera. Orientarlo a precisar el tipo de dolor, sordo, curente, como que hinca como aguja, por ejemplo, o constrictivo, como que me aprieta, por ejemplo. Intensidad del síntoma. Todo síntoma que pueda ser cuantificado debe ser definido en términos mesurables. Ejemplo, diarrea, número de cámaras al día. Claudicación, es decir, el número de cuadras, que camina antes de detenerse. Dolor, en una escala visual analógica del 1 al 10. Ligeramente, los libros ustedes van a encontrar cuando me duele, digamos, el paciente me dice, me duele como 8, como 9, como 10, es un dolor intenso. No, me duele como 7, 6, 5, 4, dolor moderado. No, me duele, doctor, como 3, 2, un dolor leve. Uno me duele 2, 2, un 0, escala 0. O 1, realmente se considera que no hay dolor. Se lo van a encontrar también en los libros. Factores desencadenantes, agravantes y atenuantes. Algunos lo comentan en forma espontánea. En otros casos, hay que preguntar las circunstancias en que mejora o empeora el síntoma. Preguntar si se atenúa con alimentos o los cambios de posición. Y relación con problemas emocionales. Síntomas acompañantes. La queja del paciente con frecuencia es parte de un conjunto al que puede no darle importancia, sobre todo en los pacientes crónicos que se han adaptado a vivir con ellos. Ejemplo de paciente con tos crónica no menciona que le falte el aire al subir escaleras, por ejemplo, o el tipo de expectoración. Factores iatrogénicos son los producidos por el médico, procedimientos o medicamentos. Usamos medicamentos con frecuencia y libremente, muchas veces sin indicación médica. Analgésicos, laxantes, vitaminas, antigripales, etc. pueden ser la causa de nuestros síntomas. Debemos tratar de obtener una lista completa de la medicación del paciente. Preguntar en forma concreta. Motivo de presentación atípica en los enfermos ancianos es ellos realmente tienen múltiples patologías. Tienen a veces no dificultad en la entrevista porque tienen deterioro sensitivo, no escuchan bien. Hay que acercarse al oído, a veces hablarle. Menor percepción también del dolor,
Hay disminución de la actitud vital. Hay diferente actitud ante la enfermedad. Hay difícil exploración física, porque a veces están postrados y a veces ellos no pueden colaborar porque están adoloridos. Preguntas que habitualmente se formulan son: ¿cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? Es cuando uno empieza a entrevistar la enfermedad actual. Uno puede empezar diciendo con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron estos síntomas, es la primera vez que se presentan, tuvo algo parecido antes, a qué atribuye su enfermedad, qué precedió al estado de enfermedad, realizó alguna consulta médica, qué exámenes complementarios se le efectuaron, qué diagnósticos se le realizaron, qué tratamiento recibió, qué repercusión general ha provocado la enfermedad. Después de que uno escucha al paciente, puede hacer estas preguntas para un poquito orientar más. La enfermedad actual generalmente es la búsqueda de signos, síntomas, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso y relato de la enfermedad. Los signos y síntomas principales: tener seguridad que la información sea la pertinente. Algunos preguntan para determinar la seguridad, circunscribir las principales molestias, dar unos minutos al paciente, caso contrario delimitar la entrevista con preguntas directas. Realmente esto viene, digamos, en los formatos de la enfermedad actual ya realizado. Ustedes también lo van a ver ahí en el modelo de historia clínica. El tiempo de enfermedad, a veces uno pone cuando son enfermedades crónicas el episodio actual, ¿ya? Pero cuando son enfermedades agudas, generalmente el episodio actual nuevamente coincide con el tiempo de enfermedad. La forma de inicio, el curso, signos y síntomas principales, enumerarlos y después el relato cronológico. Directamente el fluxograma que hemos visto. En cuanto a funciones biológicas, preguntar el apetito, la sed, cómo es su orina, deposiciones, el sueño y si hay también le ha parecido de que antes el pantalón con 2 huequitos de la correa estaba bien y ahora ha visto, por ejemplo, que ha aumentado un poquito más la correa. Eso me dice del paciente que hay cambios ponderales. De esa manera se puede preguntar. Aquí están las funciones biológicas. Y acá están las fuentes de información. Bueno, yo creo que continuamos mañana, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, sí, una pregunta. ¿Cómo van a ser los métodos de evaluación con respecto a nuestras clases? Sí, justamente la metodología que voy a usar es a veces calificaciones bien objetivas, como ¿con quién tengo gusto? ¿Quién me pregunta? Aviles, doctor. Ya. Úrsula, nuevamente, por ejemplo, va a haber tareas que les voy a enviar a través de su delegada por el Teams. Por ejemplo, a partir del jueves 12, 13, 14, me van a exponer alumnos que voy a designar los síndromes doloroso, febril, edematoso. Por ponencia
van a tener ahí una calificación. Realmente yo califico de máximo 18. Creo que 19, 20 es bastante difícil, sería muy excelente. Y también va a unirse una tarea de que, si bien es cierto, los ponentes van a desarrollar cinco ítems de cada síndrome y van a exponer, pero todos ustedes me lo van a presentar también desarrollado como tarea en Word, que les voy a enviar esos 5 ítems, mencionando sus referencias bibliográficas. Eso yo lo voy a calificar, digamos, en forma objetiva. Y eso va a ser como una nota, digamos, de informes o tareas. Después voy a tener una, digamos, segunda nota objetiva de su asistencia, ¿ya? A todas las reuniones presenciales, que también va unada a su participación, si me elaboran también las tareas, si cumplen el plazo establecido o me lo presentan después del plazo. Está junto con la asistencia. Y una tercera nota es su participación, como lo están haciendo, digamos, con estas clases teóricas, ¿ya? Mayor participación, también le voy a poner un poquito mayor nota. Por ejemplo, en esta participación, yo he contado 4 participaciones, por ejemplo, a Úrsula. Yo le puedo poner ahí máximo una nota 18. Después, Alcachi me ha participado 2 veces. Ahí yo lo voy a poner, digamos, no 18, sino, digamos, 17. Uno me ha participado una vez. No, le voy a poner como participación 16. ¿Me dejo entender? Y los 3 al final los voy a... Eso todavía no está bien claro, porque para mí se me hace más fácil esas 3 notas, después promediarlo entre 3 y poner una nota final, pero tengo que hablar con la doctora Erika, porque también creo la doctora Palomino ha cambiado, porque antes nosotros hacíamos más reunión con ustedes desde el punto de vista práctico, y había otro docente el año pasado que hacía, digamos, las teorías en forma general y era una nota aparte. Acá yo tengo que, digamos, tratar un poco de diferenciar la nota teórica y la nota práctica. No sé si me dejo entender. Eso lo vamos a ver en el transcurso de desarrollo del curso. Pero yo realmente voy a usar 3 notas: la nota de asistencia, de participación y las tareas realizadas. Ahora, como tarea también realizada, voy a considerar la nota final del texto, que nos van a entregar el máximo el día 18, lo voy a mandar también por Teams, ¿ya? Con preguntas objetivas. Eso también lo voy a considerar en mi parte como nota de tareas, pero si me dicen que tengo que separar la nota teórica, a lo mejor lo separo como una nota teórica aparte, y el resto de asistencia, participación y tareas lo dejo en promedio como práctica. ¿Correcto? Esto ya coordino contigo, Úrsula. Está bien, doctor, Y te voy gracias. informando, porque también tengo que hablar bien con
la doctora Erika y también con la doctora Palomino. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Buenos Doctor, días. más que nada, soy Astor. Doctor, lo que pasa es que creo que tempranito llamó lista y fuimos dos alumnas que no pudimos entrar justo a la hora que usted llamó lista, entramos un poco después. No sé si nos podría considerar, por favor, por el día de hoy. Sí, te estoy considerando, pero le parece como tardanza, le estoy poniendo, pero no falta. ¿Está bien? No, disculpe, sí, no, por ejemplo, el día de hoy sí. Bueno, mi otra compañera, su audio está fallando, el mío, mi señal que está un poco lenta, pero ya me dio un poco para poder Ya, tener más señal. ya, correcto. Ya, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Quedamos también mañana a la misma hora, jóvenes. ¿Está bien? Ya, doctor, listo. Va a ser de lunes a viernes, ¿no, doctor? ¿O de lunes a sábado? Quería hacerlo de lunes a sábado, dependiendo cómo avanzamos. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, doctor. Ya. De nada. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, si gusta, también podría descargar desde... Caramba, se fue. ¿Cuál fue?